Hola Dani, tras el parón, ¿cómo afronta el equipo la vuelta a la competición? Bueno, pues estamos con muchas ganas de competir, ¿no? Después de este periodo pequeño de desconexión, que siempre viene bien para recargar las pilas, tanto mentalmente como físicamente. Ya volvimos al trabajo la semana pasada y tanto la semana anterior como esta, pues se ve que el equipo está con muchas ganas en los entrenos, con muchas sesiones y con muchas ganas de que llegue el sábado para empezar pues este segundo tramo de la temporada con un derby muy apetecible. Hola Daniela, ¿qué valoración haces del equipo en estos primeros meses de competición? Olá, a equipe está em fase de evolução, passando por alguns meses de dificuldade, pero agora eu creio que nessas últimas partidas tivemos sensações buenas. Dani, ¿qué esperáis de vuestro próximo rival, el Ourense en Vialia? Bueno, es un equipo que hizo un inicio de liga muy bueno, con 11 jornadas sin perder. Creo que no va a influir estas dos últimas dos derrotas, ¿no? Sobre todo porque también está el parón ahí, que siempre viene bien para todos los equipos, para recuperar jugadores lesionados y mentalmente, pues si pasas por un momento de dudas, hacerte más fuerte. Y bueno, me espero un equipo muy organizado, un entrenador como Morenín que le gusta tener todas las facetas del juego muy controladas. Y sobre todo pues un 3-1 con Sara, también tiene jugadoras jóvenes, hizo una buena mezcla de juventud y veteranía y creo que le está sacando mucho rendimiento al equipo, no va a ser un partido fácil y creo que al final, como todos los derbis, pues se puede decir en pequeños detalles. Daniela, ya llevas casi un año en la Liga Española. ¿Qué diferencias encuentras con la Liga Brasileña? Bueno, a Liga Brasileira é muito forte em relação tecnicamente e aqui, além da técnica, também dispõe de muita condição física e um jogo muito duro, principalmente defensivamente.